Erev Tov Haverim, Shalom, buenas noches, bienvenidos a nuestro 39º cañonazo talmúdico en www.coltuvsefarad.com. Hoy me di cuenta, hoy preparando la clase, disculpen de nuevo no haberles podido mandar el material más temprano, que no habíamos terminado nuestro material de Yevamot. A pesar de que ya habíamos comenzado Ketubot, entonces vamos a volver a Yevamot para hacer este tema. Originalmente en la lista de 67 sugiot de la Universidad de Brandeis en la que está basada este curso, esta sugiá simplemente contenía la opción sobre los discípulos de Rabbi Akiva. Pero pues esto es muy corto y encontré en la página anterior un tema bastante interesante, especialmente para personas que se están convirtiendo. Entonces, bienvenidos. El tema es el tema de Pri'a Urvi'a. Pri'a Urvi'a es la mitzvah de crecer y multiplicarse. Ok, en hebreo esta es una mitzvah que es dada a toda la humanidad como pru uravu, creced y multiplicaos, o sean fructíferos. Peri es fruta, pru es el imperativo, ustedes sean fructíferos. Urvu, Rav es mucho, y multiplicaos. Y esto es algo que es dado primero a la pareja original, a Adán, y luego después es dado a la descendencia de Moisés, y de acuerdo a ciertas enumeraciones de las 613 mitzvot, constituye la primera mitzvah. La primera mitzvah que aparece en la Torá es, si se puede, si es físicamente posible, tener hijos. Ok, este es un tema bien interesante en el judaísmo, porque a pesar de que la reproducción, por supuesto, no es posible sin las mujeres en el judaísmo, esta es definida como una responsabilidad, como una mitzvah del hombre. Es una mitzvah pues que es cumplida a través de la colaboración, muchísimas gracias, del género femenino, pero que halágicamente le corresponde exclusivamente a los varones. Esta es una discusión muchísimo más larga a la que no vamos a entrar en este momento. La pregunta que se trata en esta página de Yevamot que vamos a leer a continuación es: ¿con cuántos hijos cumplo yo mi obligación de reproducirme? ¿Con cuántos hijos cumplo yo la mitzvah de Pri'a Urvi'a? Y el segundo tema que vamos a considerar, que fue justamente por lo cual lo añadí, es el tema de si una persona tiene hijos antes de su conversión, si estos hijos cuentan o no como parte de su mitzvah de Pri'a Urvia. Entonces, comenzamos en la página 62 de Masejet Yevamot con una veraita. La veraita dice lo siguiente: Tania. Fue enseñado en una veraita, Rabbi Natán Omer. Tenemos el testimonio de Rabbi Natán que dice: Bet Shammai, los discípulos de Shammai decían, Shnei Zecharim Ushtei Nekevot, que uno cumple la mitzvah de Pri'a Urvi'a con dos varones y dos mujeres. Ok, según esta veraita y de acuerdo a la opinión de los discípulos de Shammai, uno tiene que tener 4 hijos al menos, 2 varones, dos niñas, y digamos que afortunadamente
la halajá no sigue a Bet Shammai como no la sigue en muchas ocasiones, en este caso no la sigue tampoco. Pero esa es la opinión de Bet Shammai, que para poder cumplir eh, eh, la mitzvah de Pri'a Urbi'a es necesario tener dos hijos y dos hijas. Ubet Hillel Omerim, la casa de Hillel, los discípulos de Hillel insisten en Zahar un Keva. Hay que tener al menos un niño y una niña para cumplir la mitzvah de Pri'a Urbi'a. Ahora, para que no digan que Bet Shammai es un exagerado o un loco, eh, 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 he aquí la explicación talmúdica. Amar Rabhuna, dijo Rabhuna, Maitama de Rabbi Nathan Aliba de Bet Shammai. ¿Cuál es la explicación para la opinión de, la opinión de Bet Shammai que es transmitida por Rabbi Nathan? Dichtiv, porque está escrito en el capítulo 4 del Génesis, Vatosef laledet et ahiv et hevel. Y añadió o adicionó en dar a luz a su hermano, a Abel. Ok, entonces de esta palabra de Vatosef, de y añadió, de acuerdo a Rabhuna, o de acuerdo al Stama de Gemara, es que Bet Shammai deduce que se necesitan dos varones. Y añadió a Adán y Eva, o en este caso Eva específicamente, añadió de dar a luz a su hermano a Abel. Entonces, Adán y Eva solo cumplieron su obligación. Gracias. Acuéstate bien y vete a dormir. Ahora, de ahí sacamos los dos varones. ¿De dónde salen las dos chicas? Hebel beajotó, Caín beajotó. Abel y su hermana y Caín y su hermana. Y esta es una explicación midrashica a un problema matemático. Y es, nosotros sabemos que en el cuarto capítulo del Génesis, Adán y Eva, la pareja original, tienen dos hijos, Caín y Abel. Pero, y luego sabemos que Caín tiene varios hijos, que Shet, que es el hijo posterior que viene a reemplazar a Abel, tiene hijos. Entonces, pues, ¿con quién van a tener hijos? Y desde muy temprano el Midrash establece que por ahí habían dos hermanas flotando. Es más, en uno de los Midrashim helenísticos, en un texto que se llama El libro de Adán y Eva, el libro de Adán y Eva, que ha sobrevivido en varias recensiones en eslavónico y en georgiano y en griego y en latín, justamente este es un midrash helenístico, en uno de ellos justamente es la presencia de estas hermanas lo que conlleva o lo que motiva a Caín a asesinar a su hermano. El crimen de Caín es reescrito en este midrash como, como un crimen pasional, basado en el midrash, pues, bastante lógico de que, pues, de algún lugar tenían que haber salido las esposas de Caín y Abel, y en este caso, pues, cada uno de los niños venía con su melliza hermana. Entonces, de ahí es de donde deduce midrashicamente Bet Shammai la necesidad de tener dos hijos y dos hijas. Octiv, y luego está escrito después, en el capítulo 4 del Génesis,
Kishetli Elohim Zera Acher Tachat Hevel Ki Harego Cain. La explicación, la etimología del nombre Shet es, pues Dios me ha dado, Shet me ha puesto para mí una simiente distinta, Tachat Hevel, en vez de Abel, a quien mató Caín. Entonces, de esta lectura muy cuidadosa del texto, Bet Shammai deduce que la situación ideal para cumplir la mitzvah de Priá Urbiá, que comienza con Adán y Eva, ¿cierto? Es las únicas dos mitzvot que tienen Adán y Eva son no comer de la fruta del árbol del conocimiento y crecer y multiplicarse. Entonces asumimos que al menos la segunda mitzvah la cumplieron con, con, eh, con diligencia, especialmente porque miren cuántos seres humanos habemos hoy en día. Y a partir pues de estos números, Bet Shammai decide que son dos hombres y dos hijas. Berrabanan udayehu de Kamodit. Ok, los rabinos interpretaron este versículo no como una cuestión de suplencia, no como una cuestión de que Shed viene a reemplazar una necesidad halágica de reemplazar a Abel por el número de hijos, sino este versículo es puesto ahí como una cuestión de gratitud. ¿Ok? La alajá, se ha dicho de paso, es Bet Hillel. Para cumplir la obligación de Priá Urbiá, un judío debe tener un hijo y una hija. Preguntas. Lo de nacimiento en parejas no es hasídico, eso es un midrash. El problema de los hasidim, Pedro, es que los hasidim creen que el midrash es cierto. Hay muchos midrashim, hay muchos midrashim, muchos de ellos autocontradictorios. El gravísimo problema de la ortodoxia contemporánea es que por tratar de escudar a las personas de ideas peligrosas, acaban, acaban dando, acaban dándole un peso histórico o fáctico. No es una narrativa histórica, todo lo contrario, Leonardo. Los midrashim no son historia. El gran error el gran error la ortodoxia contemporánea es creer que los midrashim son historia. Los midrashim no son historia. Los midrashim son sermones. Son sermones, son hipótesis, son formas en que rabinos individuales están tratando de llenar los huecos del texto. Entonces, la Biblia no nos dice de dónde sale la esposa de Caín. No nos lo dice y no nos lo va a decir jamás. Entonces, ¿qué hacen los rabinos? Se imaginan de dónde sale la esposa y tratan de dar argumentos. Eso es lo que es el Midrash. El Midrash viene o a incluir o a tratar de rellenar, de cubrir huecos en el texto, o trata de dar un mensaje moral. Esas son los dos principales usos del Midrash. Tratar de llenar huecos en el texto o tratar de dar sermones, tratar de usar el texto bíblico para comunicar un mensaje, un mensaje. Carlos, la verdad no existe.
Ustedes quieren verdad, no hay tal cosa, solo hay texto. Lo que hay es, las mitzvot son claras, hay instrucciones, halágicamente nosotros sabemos qué es lo que tiene cada judío que hacer. Eso no tiene nada que ver con ahora, la Torah puede ser leída de 70.000 formas, cada persona tiene su forma de leer la Torah, y mientras eso no afecte la observancia de las mitzvot, perfecto. Y de nuevo, Javerín, qué pena sonar como disco rayado. Si ustedes no han estudiado mi introducción al Midrash, por favor, o sea, tener que volver sobre estos temas una y otra vez, es ahí están, son 5 clases, son las 5 clases más importantes que yo he dictado, están en la página de Koltub Sefarad, vayan, clases introductorias, introducción al Midrash, son 5 clases, por favor. Si uno no tiene claro eso, si uno no tiene claro ese contexto, va a acabar, o sea, poder estudiar Talmud va a ser muy difícil. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde saca Hillel su alajá? No sé si hay una prueba textual para Hillel. Podría uno imaginarse varios, ¿cierto? Varón y hembra los creó. O puede ser una razón pragmática, es que necesitamos en efecto ambos géneros para poder crecer y multiplicarnos. Entonces, si una persona va a cumplir esta mitzvah, pues necesita proporcionar los dos elementos de la ecuación. Ahora, si una pareja no puede tener hijos, eh, eh, hay dos hay dos, eh, eh, hay dos avenidas. Eh, eh, en el caso de que sea la mujer estéril, y esto pues hoy en día es mucho más fácil de diagnosticar que en el mundo antiguo, en muchas comunidades se sugiere que la pareja pues busque otra forma. Ahora, esto no es algo que yo sugeriría, y me quedaría con la segunda opción, que es una persona, una pareja en la que uno de los dos miembros es estéril, está exenta de cumplir esta mitzvah. Una persona manca no se puede poner tefilín, por lo tanto está exenta de cumplir la mitzvah de tefilín, al menos de tefilá del brazo. ¿Ok? No, Alejandro, con uno no se cumple. Leonardo, yo en la introducción al Midrashim nunca dije que esto es una narrativa histórica. Todo lo contrario. La inmensa mayoría de los Midrashim lo que no son es historia. El gran problema, el gran problema interpretativo de los Midrashim es que la gente lo toma como una interpretación histórica. ¿Cuál libro? No sé de qué libro estás hablando. Ah, eso se llama Sefer Adam y Javá, el libro de Adán y Eva. Ok. Ahora, sobre la cuestión de los métodos anticonceptivos en el judaísmo, ese es un tema eh, eh,
candente, es un tema bastante polémico. El Talmud menciona explícitamente cierto tipo de mujeres que pueden utilizar un moj. ¿Qué es un moj? Un moj es una especie de tampón, una especie de anticonceptivo de barrera. Y esto es cuando, por ejemplo, para la mujer quedar embarazada sería peligroso. Ok, entonces en el judaísmo hay cierta permisibilidad para para cierto tipo de métodos anticonceptivos cuando quedar embarazada podría ser riesgoso para la salud de la mujer. Esto es el caso explícito mencionado en el Talmud. ¿Ok? Dentro de los varios movimientos hay de cualquier tipo de cirugía para como método anticonceptivo es considerado en el judaísmo una castración y está prohibido. La vasectomía, la ligatura de trompas, todo esto en el judaísmo no tiene, es considerado una castración. Cualquier tipo de cirugía irreversible eh, que lleve a una incapacidad de tener hijos, así yo ya haya cumplido con mi cuota de Prurbu, de dos hombres ¿qué? De un varón y una mujer, eh, eh, está prohibido según la halajá. Ok, este es un tema bastante amplio donde cada rabino prácticamente tiene su propio psak. Entonces, Sandra, el tema lo abordaremos en las clases de conversión. Entonces, tranquilo, en unas 5 semanas. ¿Ok? Ahora, Yogev, no, la halajá, según Gilel, dice un hombre y una niña. Yo tengo dos niñas, yo tengo que seguir de cierto modo intentando hasta que tenga un varoncito. En ese caso ya cumplo yo mi mitzvah de prior. ¿Ok? Tania Idach, otra veraita, tenemos otra versión de esta veraita. Rabbi Natán Omer, Rabbi Natán dice, Bet Shammai Omerim Zaharun Keva. Tenemos una distinta versión donde es Shammai el que dice que hay que tener un macho y una hembra. Ubeit Hillel Omerim o Zaharun Keva. Y esta es tal vez la opinión más liberal, de donde Bet Hillel, de acuerdo a esta veraita, dice que o macho o una hembra con uno basta. Esta no es la halajá dice que hay que tener, o sea, la versión autorizada que sigue la halajá es aquella donde Hillel dice que hay que tener un niño y una niña. Amarraba, pregunta Raba, Maitama de Ramnatan Aliva de Bet Hillel. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Natán, de acuerdo, David Hillel, de acuerdo a la opinión de Rabbi Natán? Sheneemar, pues está dicho en Isaías 45, Lo tohu bar'a la shevet yetzara, vehu abad la shevet. La tierra no fue creada para la desolación, sino fue creada para ser asentada. Veja abad la shevet. Y al tener un hijo, yo estoy contribuyendo a la población de la tierra. Pregunta, ¿los hijos adoptados cuentan para esta mitzvah? No. La visión judía de la adopción es una visión, no son como siervos, no. La, la institución de la adopción ha cambiado mucho. La institución de la adopción ha cambiado mucho. Hoy en día existe la noción de que los hijos adoptados son
tienen el mismo estatus de de los hijos naturales. Esto no era cierto en el pasado casi en ninguna cultura. Recordemos que los hijos eran mano de obra. Entonces había mucha gente que vivía en la casa, que puede que no fueran siervos, pero tampoco tenían el mismo estatus. O sea, la gente, había mucha mortalidad, entonces yo traía a mi sobrino o al hijo del vecino. En el fondo, entre más gente yo tuviera en mi casa, más mano de obra tengo yo. Hoy en día tenemos una visión un poco más humanitaria de la adopción. No hay alajot, no hay alajot en el Talmud o en la alajá para una ceremonia de adopción. Eh, eh, básicamente, aunque sí es considerado como una acción muy meritoria. En el Talmud dice que una persona que toma a un huérfano y lo cría en su casa, tiene una gran recompensa. Entonces, la adopción ciertamente se ve como una acción moralmente positiva, pero halágicamente no existe una forma de transferir, de crear un vínculo filial halágicamente. Ahora, hoy en día donde la ley familiar, cuestiones de herencia, todo esto no se maneja en la mayoría de las sociedades según la halajá, sino pues según la ley común, esto cada vez ha llevado a que las adopciones sean mucho más normativas dentro del pueblo judío, lo cual es algo afortunado. Eh, eh, En el caso de que una persona adopte una pareja judía, adopte un niño no judío, este ciertamente se le puede convertir. Esto es, en mi opinión, no solo algo posible, sino algo deseable. Eh, y dentro de algunos movimientos, como el movimiento Mazortí, por ejemplo, se le permite a esta persona subir a la Torá, ser llamado por el nombre de sus padres adoptivos. Esto es una innovación basado en ciertos precedentes talmúdicos. En el mundo ortodoxo suelen ser menos flexibles con esto, pero pues eso no niega la existencia de estos precedentes talmúdicos. Eh, 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 y no hay, o sea, no hay alajot claras, pues, sobre qué nombre puede tener una persona. Hay cosas, por ejemplo, donde no hay nada que hacer. O sea, si por ejemplo, un señor que es Cohen o Leví adopta a alguien, no le puede transferir su estatus de Cohen o Leví. ¿Ok? Esto es, ¿por qué? Porque halágicamente la adopción no existe. Pero nosotros no vivimos en mundos o en concepciones 100% halágicas. ¿Ok? Preguntas. Y ciertamente, si la persona adoptada no nació judía,
tiene que ser convertido al judaísmo. ¿Por qué? Porque la halajá no contempla ningún tipo de ceremonia o de ritual en el que yo me pueda volver hijo de alguien. Eso no existe. Ahora, ¿tiene que hacer conversión el adoptado? No. Hay muchas, o sea, una familia judía teóricamente podría adoptar a una persona no judía y no convertirla. Pero esto me parecería cruel, porque esa persona estaría creciendo de facto en una familia judía, celebrando las fiestas, observando, pues supongo, la religión, y pues no poder participar completamente sería, mi opinión, cruel con este muchacho o con esta niña. Ahora, si se adopta un niño que viene de una familia judía, si la madre es judía, entonces el niño es judío. Acá en los Estados Unidos, el servicio de adopción judío es bastante eficaz. Entonces, los niños que son hijos de madre judía, por lo general es muy fácil encontrarles un hogar judío donde ellos puedan crecer. Igual, pues, igualmente en Israel, pero pues eso es por fuerza de números. Ok, hasta aquí la cuestión de con cuántos hijos se cumple la mitzvah. Este segundo tema es un tema importante para varias personas aquí presentes. Itmar, preguntaron en el Bet Midrash, Hayulo vanim beheyoto goy venitgayer. ¿Qué pasa si alguien tiene hijos siendo gentil y luego se convierte? ¿Los hijos que uno tiene antes de la conversión cuentan o no cuentan? Yo tuve un niño, una niña, antes de convertirme, me convierto, ¿tengo que tener más hijos? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dice, ¿quién priorvia? Esta persona, si ha tenido un niño y una niña antes de convertirse, ha cumplido la mitzvah de priorvia. Y aquí estamos hablando de un caso de, aun si los niños no se convierten, estamos hablando del caso fulano tiene un niño y una niña y fulano se convierte, digamos, y esto pues pasa muchas veces cuando con conversiones de adultos ya bastante mayores, ¿cierto? Fulano tiene un hijo, una hija, varios hijos, varias hijas, y estos viven por fuera de la casa y al abuelito pues le da la locura y se vuelve judío. Pregunta es, ¿el abuelito tiene que tener más hijos? Y de acuerdo a la opinión de Rabbi Yohanan, es no. Aún si estos niños no se convierten, esta persona ya ha cumplido mitzvah priorvia. Resh Lakish, Amar Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish dice, lo que en priorvia. Para él, esta persona no ha cumplido la mitzvah de priorvia. Es decir, a partir de su conversión tendría que tener más hijos. Un niño y una niña para poder cumplir la mitzvah. Rabbi Yohanan Amar. Rabbi Yohanan, este es el siguiente argumento de Rabbi Yohanan. Quien priorvia dejaba havu ley. Rabbi Yohanan dice, esta persona ha cumplido la mitzvah. ¿Por qué? Porque la mitzvah es tener hijos. Y esta persona tuvo hijos. Es más, la posición de Rabbi Yohanan tiene cierta lógica. ¿Por qué? Porque la mitzvah de priorvia es dada primero a Adán y después a Noach. Y ninguna de estas dos personas era judía. ¿Ok? Entonces, la opinión de Rabbi Yohanan es que una persona que tuvo hijos antes de convertirse no tiene, si cumplió la cuota de un niño y una niña,
no tiene que, tener más hijos. Puede, si quiere. וריש לקיש אמר לא קיים פריאה ורביעה, no ha cumplido el argumento de Resh Lakish para que esta persona no haya cumplido Priya Urbiah es algo con lo que nos vamos a encontrar bastantes veces. Es un principio, frecuente en cuestión de Hilhot Gerim. Ger Shenit Gayer, un converso que Katan Shenolad Damei es considerado como un recién nacido, es decir, no tiene relaciones filiales y no tiene relaciones paternales. No tiene ningún tipo de relación familiar con sus ancestros sanguíneos, o sea, halágicamente. Entonces, técnicamente, esta persona no tiene hijos, le toca comenzar de cero. Ese es el argumento de Resh Lakish. ¿Ok? Ahora, Ari pregunta, ¿la mitzvah de tener hijos es para todos, sea o no judío? Técnicamente solo los judíos tenemos mitzvot. Que narrativamente esto se ha dado a Adán y Eva y a Noah, en mi opinión tiene su valor, pero halágicamente la mitzvah de Priya Urbiah pues solo nos afecta a nosotros. Las mitzvot de la Torah son solo para nosotros. Y ahora, Ari, dado que la mitzvah de Priya Urbiah recae sobre el varón, de nuevo esto es hasta paradójico, pero si yo tengo un varón con una esposa y una niña con la segunda esposa, yo ya cumplí mi obligación. Entonces, no tienen que ser necesariamente con cada pareja un niño y una niña. Ok, pregunta. Entre Rabí Yohanan y Resh Lakish, ¿quién tiene razón? En disputas, Rabí Yohanan, Resh Lakish, casi siempre va a ganar Rabí Yohanan. Es más, Rabí Yohanan es el Mohamed Ali del Yerushalmi. Es el Mohamed Ali de Eretz Israel. Prácticamente no hay nadie que le pueda ganar una pelea halágica a Rabí Yohanan. Entonces, por su autoridad, Rabí Yohanan es, sin lugar a dudas, el Amorá más importante de Eretz Israel. La yeshiva de Tiberias de Rabí Yohanan es la que consolida el estudio de la Mishnah en Eretz Israel y es la que consolida el proceso talmúdico en la tierra de Israel. Todos los sabios de Eretz Israel pasaron por la yeshiva de Rabí Yohanan y es la figura más importante de los Amoraim de Eretz Israel. Ok, en esta cuestión la autoridad pesa. Entonces, la halajá. Toda posición halágica, Jorge, es defensible. Ese es parte del Talmud. La Mishnah a veces dice unas cosas loquísimas y luego cuando el Talmud explica cuál es la lógica, entendemos que no son tan locas. Eh, 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 y lo que yo creo que, o sea, la lógica de Rabí Yohanan, y esta es una lógica que tal vez yo esté llevando la lógica de Rabí Yohanan un poco demasiado lejos,
Es que, bueno, sí, halágicamente el converso es como un recién nacido, pero todas las personas que hemos pasado por este proceso de conversión y las personas que van a pasar por este proceso de conversión, saben que esto no es cierto, que a uno no le borran el cassette, uno no sale amnésico de la mikve. Hay mucha gente que se imagina, pues, porque vienen con muchas fantasías evangélicas, que van a salir renovados, una persona nueva. No, ustedes van a salir tal cual, van a pesar lo mismo, van a tener las mismas memorias, los mismos barros, los mismos lunares, las mismas cicatrices y parte importante es si ustedes han tenido hijos, pues el simple hecho de que ustedes se hayan vuelto judíos y un tecnicismo legal, que es un tecnicismo legal, Jorge, porque imagínate tú, o sea, la conversión es, la conversión eh, plantea una dificultad y es, imagínate tú, dado que uno migra de un sistema legal a otro, entonces súbitamente imagínate un judío con hijos no judíos. Entonces se vuelve un problema. O sea, esto que dice los rabinos, que Gerke Katan Shenolad Damei, que un converso es como un menor de edad, es una necesidad legal. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener dos sistemas legales en contradicción. Y esto es un paralelo interesante. Por ejemplo, cuando una persona eh, 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 se nacionaliza, entonces, yo soy colombiano y me vuelvo ciudadano norteamericano. ¿Ok? Desde la perspectiva de la ley norteamericana, cuando yo tomo el Oath of Citizenship, cuando yo tomo el juramento de ciudadanía, yo anulo toda ciudadanía previa. ¿Ok? Eso es lo que dice la Constitución de los Estados Unidos. Que cuando una persona se naturaliza como ciudadano norteamericano, todas sus otras afiliaciones políticas anteriores desaparecen. Y eso es una necesidad legal. Ahora, ¿qué dice la Constitución colombiana? La Constitución colombiana dice que colombiano es toda aquella persona nacida en el territorio colombiano o hijo de colombianos. Yo nací en Bogotá y pues el hecho de haber tomado un juramento en una tierra extranjera no me quita mi derecho inalienable. Entonces, yo al pasar de al naturalizarme, de cierto modo creo una paradoja legal. Ahora, la mayoría de las personas pueden vivir en el mundo real, pueden negociar estas paradojas, pero hay veces que legalmente la cosa se complica. Imagínense que hubiera una guerra entre Colombia y Estados Unidos. Eso es guerra de burro amarrado contra tigre, pero teóricamente, entonces yo dónde caigo, yo en qué ejército sirvo. Por eso es que es necesario que un sistema legal diga que una persona que viene de afuera pierde todo tipo de conexión con el sistema pasado. Ahora, nosotros sabemos que existencialmente, fenomenológicamente, esto no es así. Que las personas que se convierten, especialmente si ya tienen familia, si tienen hijos, no van a dejar de querer a los hijos por volverse judíos.
Y es más, y no van a dejar de querer a sus papás. Yendo más lejos, Javerim, si ustedes, su rabino, su asesor judaico, les dice que ustedes tienen que despreciar a su familia y no volverle a hablar a sus papás, háganse un favor, salgan corriendo. ¿Ok? Salgan corriendo. Esto no es born again, esto no es cristianismo pentecostal. Aquí no les estamos pidiendo que nazcan de nuevo, seres sin historia. Legalmente, ustedes sí pierden cierto tipo de, según la halajá, no tienen ciertas obligaciones con su familia biológica, sean ustedes los padres o los hijos o los nietos. Pero Javerín, una persona que diga que yo vivo 100% en la halajá, miente. Yo soy 100% halágico. Bullshit. Nosotros vivimos en un mundo donde, sí, si nosotros vivimos vidas judaicamente observantes, la halajá va a determinar bastante de nuestras interacciones, pero nosotros también tenemos ética, y ética que en muchos casos no tiene nada que ver con la halajá, ética que viene de ser ciudadanos latinoamericanos de comunidades democráticas. No todo aspecto de nuestras vidas va a estar regido por la halajá. Y no estoy diciendo acá que nosotros tengamos que desobedecer la halajá, sino que la halajá no cubre el 100% de nuestras decisiones morales. Hay cosas que son halágicamente neutras y donde diferentes partes de nuestra composición moral operan. Y esto es particularmente importante para los conversos. Yo no trato mal a mi mamá o a mi abuela o a mi papá porque esté prohibido por la halajá. Halágicamente, yo no tengo que cumplir Kibud Av, yo no tengo que cumplir Kibud Em, respetar a padre y madre con mis padres. Yo los respeto y los amo porque esto es lo correcto, porque esto es algo moralmente correcto y es un imperativo moral, especialmente si mis padres me han tratado bien y me han legado cuestiones positivas y me aman, yo tengo la obligación moral de amarlos de vuelta, sin que yo necesite una mitzvah de la Torah para regular esto. Entonces, Jorge, en mi opinión, de ahí es de donde viene esta noción de Rabbi Yohanan. Sí, legalmente, Gerke Katan Shenolad Damei, bacana tu moto, bonito principio legal, pero hay un precedente vivencial que no puede ser eliminado simplemente por un tecnicismo. Continuamos. Ambos rabinos, tanto Rabbi Yohanan como Rabbi Resh Lakish, son consecuentes en su proceder. De Itmar, Hayulo Banim Bejioto Goy Benit Gayer, una persona que tiene hijos antes de convertirse. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dice, En lo mejor le najalá. Esta persona no tiene no tiene primogénito. Ok, según la halajá, eh, tanto el converso no puede heredar de sus padres, de acuerdo a Din Torah,
y no puede heredarle a sus hijos que hayan nacido antes de la conversión. Ahora, esto, Javerín, prácticamente hoy en día todas las cuestiones de herencia se manejan es por derecho civil. Entonces, en esto tranquilo, Javerín. Además, de acuerdo a esto, por ejemplo, las mujeres no podrían heredar. Entonces, pero de acuerdo a las leyes de herencia de la Torá, ¿ok? Donde hay cuestiones de primogénitos y de no primogénitos. Una persona que tenga hijos antes de convertirse, no les puede, o sea, no les podría heredar a ellos. Y digamos que luego la persona tiene un hijo después de haberse convertido. Este hijo no es considerado su mejor, no es considerado su primogénito. ¿Por qué? De Java, Ley, Reshit o no. Porque esta persona ya tiene primogénitos. Que los primogénitos no sean legalmente compatibles, pues es otra cuestión, pero la persona ya tuvo su primogénito, uno no puede tener dos primogénitos. Resh Lakish Amar, Resh Lakish dice, Yeshlo mejor le najalá. No, en efecto, el primer hijo que esta persona tenga después de haberse convertido es considerado su primogénito. ¿Por qué? Gershenit Gayer que Katan Shenolat Damei. Porque al convertirse esta persona pone en ceros su relacionómetro y por lo tanto el primer hijo que tenga es considerado su primogénito. Entonces, Rabbi Yohanan, al darle sustancia a los hijos que nacen antes de la conversión, no puede reconocer una primogenitura post conversión, mientras que Resh Lakish, que no reconoce la sustancia de los hijos nacidos antes de la conversión, puede fácilmente decir el primer hijo que esta persona tenga después de haberse convertido, a pesar de que no es su primogénito a nivel biológico, es su primogénito a nivel halágico. ¿Ok? Ahora, Javier, si me disculpan, voy a saltarme este párrafo, que es un párrafo un tanto técnico, para pasar al párrafo. Si le hubiéramos hecho caso a Brandeis, esto hubiera sido nuestra clase de hoy. Entonces, un poquito de relleno, pero creo que fue un relleno bien interesante. Y esta es la historia de los 24,000 estudiantes de Rabbi Akiva. Cambio abrupto de tema. Amru, dijeron, Shneim Asar Elev Zugim Talmidim Hayulo le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva tenía 12,000 parejas de estudiantes. Migavat ad Antipras. Estos son ciudades en el norte, en la Galilea. Entonces, en la Galilea, Rabbi Akiva tenía 24,000 estudiantes. Bejulan Meitu Beferek Ehad. Todos murieron en un periodo de tiempo. Bifnei, ¿por qué? ¿Por qué razón murieron? Mipnei Shelona Hagu Kavod Ze Laze. Por no tratarse el uno al otro con respeto. ¿Ok? ¿Por qué lo menciona como parejas? Es una forma elegante de decir 24,000. O el Talmud siempre se estudia en parejas, pero creo que esto es una costumbre más bien contemporánea. O sea, esto de tener una jebruta, de que el estudio del Talmud se ha hecho literalmente en grupos de a dos, es más bien algo más reciente. Entonces no proyectemos, no hagamos anacronismos.
Interesante, Alejandro, es que esto es, o sea, 24,000 estudiantes de Rabbi Akiva, esto debería ser pues, una tragedia nacional. Es más, recordando que en Eretz Israel, en este momento, vivían más o menos 600,000 judíos. 24,000 es un porcentaje sustancial de 600,000. Entonces, que esta historia sea pasada así como por agua, como, sí, 24,000 murieron porque no tuvieron. Esta es una de las cuestiones donde, por ejemplo, uno debería sospechar de que tal vez esto no sea una anécdota históricamente precisa. Ahora, nosotros sabemos que esto también podría ser un texto en clave. Nosotros sabemos que Rabbi Akiva vivió durante ¿qué quiere decir? No sé, Alejandro. Eso es lo que dice el texto. El texto no dice más. Todo lo que yo te diga sería un midrash sobre otro midrash. Eso es lo que dice el texto. Sabemos que Rabbi Akiva vivió durante la época de las persecuciones adriánicas, donde ciertamente más de 24,000 judíos murieron de manera profundamente cruel a manos de las legiones romanas. Entonces es perfectamente históricamente posible que 24,000 alumnos de Rabbi Akiva hubieran muerto en un espacio muy breve de tiempo. Aquí lo que yo diría que es históricamente extraño es esta explicación de Shelona Hagu Kavod Zelazé. ¿Por qué el Talmud prefiere echarle la culpa a los propios estudiantes, tratar de buscar sus fallas morales, a decir, esto fueron los romanos? Bueno, eso es justamente algo profundamente judío. Y es tal vez la bisagra, sobre la cual la historia judía se dobla. Y en nosotros podríamos haber echado la culpa de todas las catástrofes bíblicas a los babilonios, a los egipcios, pero en el fondo, y este es el gran genio moral de los judíos, es decir, eventualmente tenemos que buscar las razones para nuestros fracasos en nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir que no se trataron con respeto? No sé. Esto no sucedió mágicamente, ¿cierto? Ese es un texto muy raro, muy, muy raro. Vejayaha olam shamem. El mundo estaba desolado. Sheba Rabbi Akiva etzel Raboteinu Shebadarom. Hasta que Rabbi Akiva llegó a nuestros rabinos del sur, Ushna'a Lahem, y les enseñó a ellos. Y estos son Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosei, Rabbi Shimon Bar Yochai,
Rabbi Elazar ben Shamoah. Vehem hem hemidu Torah otasha'a. Y ellos 5, nada más, lograron reconstruir la Torah. Y para mí, Javerim, este es el punto. Este es el punto de esta historia. Constantemente, a través de la literatura de los Tanaim y a través de la literatura judía, nosotros tenemos la misma historia. Y había un montón de estudiantes, la Torah estaba siendo estudiada por miles, 24,000, y de pronto ocurre una catástrofe o natural o política, por lo general masacre, pogroms, persecuciones, y solo quedan 2, 3 sabios. Y ellos son los que logran reconstruir el mundo. O sea, esto ocurre a través de toda la literatura talmúdica. Tenemos el caso de Shimon ben Shetach, esto es en la época hasmonea incluso, antes de que llegaran los romanos. Sabemos que los saduceos habían mandado a matar a todos los protorrabinos y quedaron simplemente Shimon ben Shetach y un par de amigos. Y entre ellos solo reconstruyen el movimiento rabínico. 2 generaciones antes de Rabí Akiva, en la destrucción del segundo templo, todos los sabios de Jerusalén son ejecutados, con la excepción de Rabban Yohanan ben Zakkai, que escapa de la ciudad en un ataúd. Esta historia la vamos a estudiar cuando lleguemos a Masejet Gitín. Es fantástica. Se esconde en un ataúd, sale disfrazado de muerto y él reconstruye toda la vida judía. Tenemos aquí entonces la historia 2 generaciones después. Rabbi Akiva tiene un movimiento multitudinario, 24,000 estudiantes que mueren todos en un año, en una fracción de tiempo. Y con solo estos 5 muchachos, con Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosei, Rabbi Shimon y Rabbi Elazar, que estos son los discípulos de Rabbi Akiva. En ninguna parte de la Mishnah, en ninguna parte del Talmud, nosotros oímos testimonios de uno de estos 24,000 estudiantes de Rabbi Akiva. Todos los testimonios de los estudiantes de Rabbi Akiva son uno de estos 5. Y ellos reconstruyen el mundo. Luego, sigamos, en la Edad Media. Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, toda la yeshivot de Ashkenaz, toda la yeshivot de Alemania son destruidas durante las cruzadas. ¿Cuál es la única que queda? Rashi, la yeshiva de Rashi en Troyes. Y desde esa yeshiva se reconstruye el mundo ashkenazí. Todos los Baalei HaTosafot, todos los sabios de Alemania, su ADN toraítico se remonta a ese Rashi, a ese individuo. O en la historia sefaradí está la historia de los 4 cautivos. Son 4 sabios babilonios que son capturados por piratas en el Mediterráneo. Uno de ellos es vendido al norte de África, el otro es vendido a Italia, el otro, y llega Rabbi Moshe ben Hanoch, llega a Córdoba. Y con esa chispa es que nace el judaísmo sefaradí. Entonces, el mensaje de este Midrash, Haverim, en mi opinión, mi interpretación de este Midrash, es esta verdad históricamente probada de que para la supervivencia de la Torah a veces sobrevive por estos milagros de pequeñas minorías. Hace 358 años,
23, más que todo mujeres y niños, par de hombres, llegaban exiliados de Pernambuco, en Brasil, que había sido reconquistada por los portugueses, en el barco francés Saint Catherine, llegan a la ciudad de Nuevo Ámsterdam, en la desembocadura del río Hudson, en Norteamérica, hace 358 años. 23 hombres y mujeres sin un peso. Seguramente todos ellos eran descendientes de Anusim, entonces seguramente no eran grandes rabinos, sin un peso, ignorantes. El burgomaestre de Nuevo Ámsterdam no quería que se quedaran. Y con esa llamita, con esa chispa, comenzó el judaísmo en los Estados Unidos. Si ustedes le hubieran dicho a estas personas bajándose del barco, en 358 años esta tierra va a contener la comunidad más grande y más poderosa de judíos en la diáspora, se hubieran muerto de la risa. Lo mismo, si ustedes en el siglo IX o en el siglo VIII hubieran ido a las pequeñas juderías de España, en Toledo, en Valladolid, en Burgos, y le hubieran dicho a la gente, en 300 años, aquí en España van a vivir los judíos más cultos, más poderosos y más ricos del mundo. Se les hubieran muerto de la risa. Y esto es algo que ustedes pueden hacer prácticamente con cualquier comunidad judía, tal vez con la excepción de los judíos iraquíes, que siempre han estado ahí, bueno, hasta la fundación del Estado de Israel, habían estado y habían estado muy bien. Pero los grandes centros culturales del pueblo judío, Sefarad, Ashkenaz, Ámsterdam, Estados Unidos, todos comenzaron con pequeños grupos de inmigrantes, con pequeños grupos por los que nadie daba un peso. Y el mensaje, bueno, no seamos tan exagerados, las quejilot colombianas son varias y están algunas muy locas. Pero no es descabellado pensar que de lo que estamos haciendo aquí, Javerín, puedan salir cosas muy grandes. Si después de haber perdido 24,000 estudiantes, Rabbi Akiva pudo reconstruir el mundo utilizando solo 5 personas, uno nunca sabe. Javerín, si Irán, Hasbe Shalom, se pone muy alevoso, si en Estados Unidos aquí apunta pues de smog y de cáncer de terrorismo, el mundo puede cambiar muy rápido, Dios no lo quiera, y tal vez a los que les toque salvar el judaísmo va a ser a ustedes. Tana, enseñó un Tana, Kulam Meitu mi Pesach ve'ad Atzeret. Todos ellos murieron de Pesach hasta Shavuot, que aquí es de donde sacamos la famosa costumbre de tener prácticas de duelo durante el Omer. ¿Ok? Por eso es que estas prácticas de duelo durante el Omer hay tanta flexibilidad en ellas, porque la verdad su origen es un tanto extraño.
Tenemos este cuento de los estudiantes de Rabí Akiva, que no sabemos por qué murieron o de qué murieron. Aquí hay una teoría. Sabemos cuándo murieron, pero pues aquí halágicamente no dice, y por esto no nos debemos afeitar el Sfirat Omer. Amar Rabhama bar Abba, Beiteima Rabijía bar Avin. Dice Rabihama bar Abba, y hay quienes dicen que esto lo dijo Rabijía bar Avin. Kulam metu mita ra'a. Todos murieron una mala muerte. Esto puede referirse a los romanos. No sabemos. De nuevo, este es un texto muy enigmático. Maihi amar Rabbi Nachman. ¿Cuál es esta mala muerte en la opinión de Rabbi Nachman? Ascara. Ascara es tosferina. La tosferina, de acuerdo a Rabbi Nachman, estos 24,000 estudiantes murieron en una epidemia de tosferina, lo cual esto es confirmado por Josefo. Siempre que hay guerras en el mundo antiguo, e incluso hoy, la guerra es seguida por la peste. Los refugiados, la gente que va huyendo de la guerra, acaban viviendo hacinados en sitios insalubres y los sigue la peste. Entonces, todo esto puede ser una crítica velada a Roma. Esto es lo que dicen algunos intérpretes. En mi opinión, más importante que esto, o de saber si esta historia verdaderamente ocurrió o no, o si es una exageración o no. El mensaje profundo que contiene, en mi opinión, es este mensaje de la increíble capacidad para el pueblo judío de renovarse, incluso en los sitios y de las maneras más inesperadas y más sorpresivas. Javerim, nos vemos mañana en la clase de Rambam, donde continuaremos con Hilhot Berit Milá, o incluso la razón por la cual me demoré tanto en mandar el material es que estaba en un Berit, entonces tengo las imágenes bien claras en la cabeza. Sean felices, pásenla bien, Lehitraot y Shalom.